Esto es Mundo Inmobiliario. Vive de las rentas. ¿Cómo le va? Me da mucho gusto saludarles. Soy Luis Ramírez. Esto es Vive de las Rentas Radio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México a toda la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos a través de la frecuencia de El Heraldo Radio. También nos escucha usted por el podcast, por supuesto, en todas las plataformas. Si está usted escuchando el podcast, sintonícenos todos los jueves en punto, perdón, todos los sábados en punto de las 4 de la tarde, jueves a las 10 de la noche mi programa, pero también si está usted en el radio, véngase al podcast y encuentre toda la información del mundo inmobiliario, de cómo vivir de las rentas. Aquí siempre le traemos estos episodios con el ánimo que usted pueda precisamente vivir de las rentas. Cada vez más personas lo hacen dentro de nuestra comunidad. Es increíble cómo las personas pueden justo tomar estas experiencias que compartimos aquí en el podcast y por supuesto en nuestra academia, en la Academia Vive de las Rentas, y pueden lograr su independencia financiera, su libertad financiera, y pueden empezar a vivir de las rentas. Visítenos en www.vivedelasrentas/academia. Me acompañan, como en cada episodio, en cada programa, Pablo Mateos, maestro de las rentas, Eduardo Aguilera, mis queridos socios y coconductores de este programa. Y hoy, querido Pablo, querido Eduardo, traemos este tema del que vamos a hablar, que es el déficit de las viviendas. El déficit de las viviendas, que es algo que viene, digamos que es un problema del que adolece nuestro país desde hace muchos años. Hoy, al momento, datos del INEGI, se estima que hay un déficit de por lo menos 9 millones de viviendas, pero este déficit también existe en países que no creeríamos, como en los Estados Unidos. Hoy existe un déficit de más o menos 900,000 viviendas. ¿Pero qué quiere decir déficit? Quiere decir que no existen viviendas. Se dice que hay personas que no quieren comprar, que ya los millennials, esta nueva generación, prefieren no comprar, prefieren estar rentando. No es que prefieran, es que no pueden, y no pueden porque no tienen dinero, porque no ganan lo suficiente para comprar una vivienda. ¿Por qué hay déficit de vivienda? Porque ustedes se preguntarán, oye, ¿cómo puede haber un déficit si hay vivienda por todos lados? Si veo un montón de anuncios, un montón de desarrollos nuevos, bueno, sí es parcialmente cierto, sí existen muchos desarrollos nuevos, muchos desarrollos en venta, mucha vivienda usada en venta. El problema es que la vivienda está dividida en segmentos: vivienda de interés social, como se denomina la vivienda asequible, que debería costar 500,000 pesos, y costaban todavía hace poco algunas 300,000 pesos, pero ¿dónde? ¿No? Y luego la vivienda de interés medio bajo, 1 millón, interés medio entre 1,5 millones hasta 3 millones, interés medio alto de 3 a 5 millones, y luego ya las viviendas de las residencias de lujo, por supuesto, de 5 millones y más, 10 o más millones de pesos, el residencial plus, como se llaman estos segmentos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es precisamente un déficit de vivienda, no en todos los segmentos, sobre todo en la vivienda de interés social, la vivienda más asequible, más económica, la vivienda de interés medio. ¿Y por qué tenemos este déficit? Porque el grueso de la pirámide, el grueso de la población, justo la gran mayoría son los que pueden pagar una casa de 1 millón, de 2 millones de pesos. Pero es que el problema es que esas casas de 1 millón o 2 millones de pesos, o esos departamentos, no alcanzan a estar dentro de las ciudades hoy, y es lo que hemos resuelto en Vive de las Rentas desde que creamos esta empresa, querido Pablo, Eduardo. Pues la gente quiere vivir dentro de las ciudades, llegar caminando a todos lados, se está desincentivando el uso del automóvil, y bueno, todo esto hace que las personas por eso prefieran no comprar una casa a las afueras de las ciudades y tener pues que rentar, pero vivir dentro de las ciudades. ¿Qué pasaba hace poco tiempo, hace 5 años, 10 años todavía? Pues la gente ejercía el crédito Infonavit, el crédito Foviste, decía, no importa, yo lo voy a ejercer. Y las casas que compraban o que podían comprar al pagar esos 500,000 pesos, 600,000 pesos, 700,000 pesos, era comprar una casa a las afueras de la ciudad, a 2 a 3 horas de las ciudades. Y el fenómeno que tenemos ahora, que ha sido un reto para el Infonavit, aquí se lo he preguntado al director del Infonavit en mi programa en Mundo Inmobiliario, se lo he preguntado igualmente a Román Meyer, al titular de la SEDATU, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Pues han tenido este reto, y hay varios programas en los que están revendiendo, digamos, esas
viviendas abandonadas, porque no estamos hablando de 50, sino son miles, decenas de miles de viviendas abandonadas a las afueras de la ciudad. Y claro, pues el éxito ha sido medio porque la gente otra vez no quiere vivir dentro de las ciudades. Entonces, vivienda hay, pero hay un déficit de vivienda porque el déficit de la gente prefiere no comprar porque quiere estar dentro de las ciudades. En ese orden de ideas, querido Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, pues el déficit va a seguir y déjenme nada más darles otro dato, porque este número sigue creciendo al año, aunque este número se modificó, ya veremos datos del INEGI, durante la pandemia se casaban más o menos 600,000 personas. Entonces, 600,000 personas al año, 600,000 los matrimonios y el casado, casa quiere, ¿no? Dice nuestro refrán popular. Pero también tenemos más o menos 300,000 divorcios al año, lo cual sumaba 900,000 nuevas necesidades de casa, es decir, esos 9 millones cada año se van incrementando en más o menos 900,000 viviendas más, surge la necesidad de 900,000 viviendas más cada año, pero ¿cuántas se están construyendo? Para ver en qué medida crece el déficit. Bueno, se están construyendo, durante el sexenio anterior se construían 500,000, 600,000 y vamos bien. Este sexenio, con pues el tema del gobierno, por supuesto, el tema de la pandemia, se han venido construyendo en promedio 300,000 por año. O sea, el déficit está creciendo, la brecha se está aumentando. En ese orden de ideas, pues creo que hay una buena oportunidad, por supuesto, para crear vivienda asequible, pero pues el gobierno ha tenido que involucrarse en algunas medidas sobre esto, como el gobierno de la Ciudad de México, que ha tenido que incentivar pues que algunos terrenos vacantes, algunos terrenos que estaban en ciertas zonas de la ciudad, pues darle ciertos permisos especiales, condicionando, y claro, eso me parece muy bueno, que el 20% del desarrollo, por ejemplo, tenga vivienda asequible y el resto puede ser vivienda media o residencial. Una buena solución, aunque pues no nos acercaremos a las 9 millones de viviendas, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera. Sí, pues un tema muy interesante, este tema de la escasez de vivienda, que es un problema a nivel mundial, o sea, es un problema creciente en tanto digo, en Europa, en Estados Unidos, en Australia, en otros países, digo, y otras latitudes. En los países menos desarrollados no hay tantos buenos datos, pero también obviamente hay un déficit de vivienda asequible. ¿Y a qué se debe esto? Pues básicamente en el tema de la vivienda hay 3 factores principales. Uno, el principal es obviamente el tamaño de la población, ¿no? La población crece y hace falta más vivienda, ¿no? La población del mundo, acabamos de llegar a 8 billones en el mundo. Pero la otra dimensión importante es el espacio. O sea, la población no está repartida de manera igual en el espacio, en las ciudades. De hecho, hay migración interna, ¿no?, entre ciudades, dependiendo de cómo esté el trabajo, la economía. Entonces, la disponibilidad de vivienda no es la misma, no está, digamos, donde se necesita en cada momento. Pero otro factor muy importante es la estructura de edad de un país. O sea, esa población pues sí va creciendo. Por ejemplo, en México es alrededor de 120 millones de personas, se ha ido creciendo con cada censo, pero la proporción de personas jóvenes es muy alta en México todavía, y esas personas jóvenes son precisamente las que forman nuevos hogares. Tus padres y te ibas a vivir por tu cuenta, normalmente en matrimonio o en acción. Correcto, Pablo Mateos, es correcto, y creo que, bueno, pues depende de la edad, mi querido Eduardo Aguilera. Vamos un poco contigo en lo que retomamos la señal con Pablo Mateos. Interesante este tema y difícil, no es un reto porque, caray, no hay terrenos, tierra económica para poder construir vivienda asequible. Exacto. Entonces, en el tema, digo, este es el lado de la demanda, ¿no? Porque hay demanda creciente, porque crece la población, porque hay población joven en países como México, porque el tamaño del hogar va bajando. O sea, por ejemplo, en México, hace 20 años, aquí tengo las cifras del INEGI, el tamaño medio del hogar era 4.4 personas por vivienda. Y ahora es de 3.6. Parece poco, ¿no?, que bajó una persona, pero una persona por cada vivienda, pues son 35 millones de viviendas más que hacen falta en estos 20 años. Entonces, bueno, pues ese es ese factor principal. Pero el lado de la oferta, como dice Luis, hay escasez de oferta. Harían falta en México 900 viviendas nuevas, solo se construyen 300,000, 900,000. ¿Por qué? Porque es difícil construir vivienda, porque el suelo es caro, porque los permisos son muy tardados, porque legalmente es complicado hacerlo, y ahora todavía más en los últimos 2 años, con el incremento de costos de construcción, pues prácticamente no es rentable. En muchos
precisamente los estratos donde más hace falta, la vivienda asequible, vivienda social, no es rentable, o sea, te sale más caro los ingredientes, los materiales, etcétera, más el suelo, que el precio que está dispuesto a pagar la población. Entonces, por eso hay una escasez de vivienda pues en todo el mundo, y por eso la solución es vivir de las rentas, sobre todo para rentar, en lugar de adquirir, pues un espacio pequeño con una renta asequible, pero bien ubicado en el centro de las ciudades. Adelante, Eduardo. Ahí nada más agregar, Pablo, que no solo para rentar, también Vive las Rentas es una herramienta asequible para comprar a un precio que no podrías comprar en el mercado y quedarte a vivir ahí. Es decir, estamos democratizando la vivienda, haciendo vivienda asequible para rentar, pero también para comprar. Y si tú compras con esta mentalidad de inversionista que promovemos tanto en Vive las Rentas, pues habrás comprado un activo porque lo podrás vivir, pero cuando te vayas o cuando ya termines tu periodo en la universidad o en el trabajo, lo vas a rentar y vas a obtener una renta por lo menos 3 veces mayor que una renta de cualquier bien inmueble. Entonces, sí me parece una solución integral. Sí tenemos un gran reto enfrente porque tenemos que desarrollar no 1000 viviendas como hemos creado, sino tenemos que hacer 500,000, un millón, bastantes más. Así que, pues si queríamos descansar, nos toca trabajar mucho, porque es cierto, o sea, el tema de la necesidad de vivienda, del déficit, es un tema histórico, donde pues seguimos siendo cada vez más seres humanos y a veces las condiciones se vuelven más complicadas, como ahora, por ejemplo, para adquirir una vivienda donde las tasas de interés se ponen muy altas, pues se vuelve mucho más complejo. Entonces estas nuevas familias que necesitan ya, o sea, se van creando porque el amor existe y porque se van emparejando o bueno, algunos se van divorciando, pero finalmente esa necesidad de vivienda permanece, haya las condiciones de compra o no las haya. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que, por ejemplo, los mexicanos siempre hemos sido muy creativos. ¿Qué empezamos a hacer? La solución es la autoconstrucción, ¿no? Y entonces empiezan a salir casas que a veces parecen de meme, ¿no? Donde van saliendo chipotes encima de chipotes y tienen un problema, problemas de hacinamiento, problemas de una construcción deficiente, incluso de riesgo, o construyen en zonas que puedan ser zonas inundables, etcétera. Es decir, el que no haya una solución de sistema al déficit de vivienda pone en peligro la calidad de vida, pone en peligro el desarrollo de toda una sociedad. Entonces, apoyar iniciativas como las de Vive las Rentas, en donde la vivienda se vuelve accesible, en donde la vivienda además se acomoda en un lugar céntrico, ¿no? Vivible, no como un espacio donde estás a 3 horas de tu trabajo y donde no hay escuelas, sino un lugar donde estás a minutos, donde incluso podrías no necesitar automóvil. ¿Por qué? Porque estás cerca de los mejores medios de transporte, porque estás a los mejores lugares caminando. Eso, creo yo, es el concepto de Smart Depas que tenemos registrado en Vive las Rentas y ahora todo el mundo lo usa y me da gusto porque han entendido que es un concepto de inteligencia, pero no solo inteligencia a nivel de tecnología, que sí lo tenemos en nuestros Smart Depas, sino inteligencia de cómo optimizar espacios para optimizar precios, tanto de venta como de renta, optimizar mobiliario y siempre pensar en la mejor ubicación. No vamos a crear algo que no sea accesible, algo que no tenga transporte público, algo que te quede lejos de la zona de trabajo o estudio. Al contrario, ¿no? Creo que partiendo de la ubicación y partiendo de entender las necesidades del mercado, entre todos podemos ir creando una solución a la vivienda accesible en México y en el mundo, ¿no? Ya lo estamos viendo en Estados Unidos también, Pablo.
Sí, ahí, esto que comentas, Eduardo, es muy importante el tema. Bueno, el concepto de Smart Depas y de estos espacios pequeños, no es porque sean pequeños, es porque es distinto a la fórmula, al formato estándar en el mercado inmobiliario. Aquí tengo de nuevo cifras del INEGI, y en México el 70% de las viviendas tienen 2 dormitorios o más. O sea, el 70%, solo hay un 30% que tiene un dormitorio o menos. Entonces, la gran mayoría del parque inmobiliario pues corresponde a una época que ya no está aquí, ¿no? Esas familias, digo, esos promedio de 4.4 personas y familias muy grandes. Entonces, como la legislación no se ha adaptado en cada ayuntamiento, además es una cosa municipal, pues crear unidades más pequeñas, sin estacionamiento, sin lavadero, o sea, todavía te exigen tendedero y lavadero en una unidad, en una vivienda, en muchos ayuntamientos, ¿no? Entonces, todo ese tipo de restricciones tradicionales, y lo mismo pasa en otros países, lo estamos viendo en Estados Unidos, también estamos viendo con el tema de licencias de construcción, en Texas, en otros sitios, que está todo hecho para un mundo que ya desapareció. Entonces, pues, Luis, esto lo hemos debatido muchas veces, que sería bueno empezar a hacer foros con autoridades, con gobierno, con Infonavit, etcétera, con los bancos, para financiar fórmulas. Por ejemplo, Infonavit tiene un criterio, creo que no financia viviendas de menos de 46 metros cuadrados, una cosa así, ¿no? Entonces, pues Sí, eso es correcto. Por lo que ejemplo, está con haciendo dos, encarecer la vivienda. o con dos cocinas, ¿no? Entonces, lo que algunos desarrolladores hemos hecho es poner, por ejemplo, poner las dos cocinas de manera que se integren y hacer estas veces de low cost, como lo hemos propuesto muchas veces en Vive las Rentas, hacer que una persona pueda comprarse una vivienda de 2 millones y rentar la mitad, aunque sean 46, 50 metros cuadrados, rentar la mitad sería una habitación, un departamento, como los que hacemos al estilo Vive las Rentas, y con eso ayudarse a pagar la hipoteca. Es que es la única forma, pero es tan nuevo que las autoridades no lo saben. En México, en España nos ha pasado, en Estados Unidos lo están viendo apenas como una opción, pero ya debería ser una realidad, porque es la única forma en la que las personas pueden vivir dentro de las ciudades. Y nosotros, como siempre digo, hemos puesto nuestro granito de arena y hemos resuelto el problema de la vivienda en este país, y ahora lo estamos haciendo en España y en Estados Unidos, porque pues las personas, y hemos visto testimonios, Pablo, Eduardo, a las personas que van a vivir a nuestros edificios en Guadalajara, a nuestros edificios en Ciudad de México, en Querétaro. Oiga, y vemos gente, vemos jóvenes, vemos millennials, vemos gente ya de edad, de la tercera edad incluso, y cuando les preguntamos, oye, ¿por qué vives aquí? Dice, porque me queda más cerca. Hay gente que viene a quedarse en nuestros edificios y renta un Smart Depa, un loft, o llámenle como quieran, una habitación, un departamento al estilo de las rentas, con todo lo que se necesita, amueblado, baño, etcétera, pero lo rentan porque vienen a estar de lunes a viernes, porque están a 5 minutos de su trabajo, y el fin de semana se van a su casa, esa casa lejos de la ciudad, que les toma 2 horas o 3 horas trasladarse. Imagínate si lo hicieran todos los días. Entonces, es ahí donde creo que hemos solucionado el problema de vivienda para muchas personas. Por eso tenemos altas rentabilidades. Por cierto, quien quiere invertir en Vive las Rentas, tenemos muy buenas opciones para invertir con rentabilidades superiores al 10%, y podemos darle una cita para que en 20 minutos le demos un coach acerca de 5 lugares donde invertir. Pídame la cita con mucho gusto. En todas las redes sociales nos encuentra como Vive de las Rentas, en Facebook, en Twitter, en Instagram, y por supuesto puede pedir la cita también en nuestra página www.vivedelasrentas.com, y sin duda le podremos ayudar a decidir en qué ciudad invertir, con nosotros o con quien quiera, pero lo importante es que conozca más de estas altas rentabilidades. Insisto, Pablo, Eduardo, superiores al 10%. Y bueno, pues derivado de estas experiencias, creo que sin duda el gobierno, los gobiernos deberían atender pues estas habitaciones más pequeñas. Oigan, cambiando un poco el tema y hablando de estas experiencias, me gustaría que conversáramos un poco de lo que vivimos en el fin de semana, el pasado fin de semana. Bueno, desde el jueves estuvimos en Raleigh, en North Carolina, en Estados Unidos, en este Billionaire Mastermind, en el que tuvimos oportunidad de compartir con otras mentes maestras, con inversionistas que volaron de México, otros que estaban ya en Estados Unidos, pero que el objetivo de este grupo es justamente hacer más negocios inmobiliarios e ir de $1 millón, porque deben tener, quienes quieran unirse a este grupo, por lo menos $1 millón en patrimonio neto, y poderlo subir a $1 billón. Fue extraordinario la convivencia, fueron 3 días de trabajo, pedaleamos bicicleta, hombre, estuvo increíble. Pablo, Eduardo, ¿cómo lo vivieron? Sí, fue una experiencia increíble de convivencia, de aprendizaje,
conocimiento y descubrir y compartir junto con nuestros colegas del grupo de Billion Dollar Mastermind en Estados Unidos, sobre todo con Javier Hinojo y todo su equipo en Raleigh y en Carolina del Norte. Estuvimos viendo propiedades en la ciudad de Raleigh y en la costa en Havelock, unos multifamiliares, y hicimos una disección, por ejemplo, de un proyecto completo, no solamente desde que se compró, sino desde que se concibió en la cabeza, en este caso de Javier Hinojo. Eso fue muy interesante, y de hecho a todos nuestros compañeros de este grupo, los miembros del Billion Dollar Mastermind que vinieron desde México, me dijeron, oye, lo que más me impresionó fue cómo empezó Javier a buscar un tipo de propiedad con unos filtros y unos criterios antes de empezar a buscar, ¿no? Muchas veces el problema es que buscamos de todo y nos llega algo, suena interesante y agarramos eso, ¿no? En lugar de tener un criterio previo de búsqueda. Entonces estuvo muy interesante cómo diseccionamos todo ese proyecto desde el principio hasta el final, y no solamente quedándonos con las proyecciones de lo que podría ser el proyecto, sino que hemos visto a toro pasado, como decimos en España, se vio qué rentabilidad dio, y realmente dio una rentabilidad mayor a la que esperaba Javier en ese caso. Sí, las técnicas que aprendimos fueron impresionantes. La conjunción de ideas te permite llevar a conclusiones mucho más grandes de lo que hubieras llegado por tu cuenta, ¿no? Combinando las experiencias de todos. Para mí, lo más importante fue la experiencia humana, ¿no? Esta parte de poder coincidir con más personas que están alineadas a tus mismos objetivos, personas que tienen esa mente del siguiente nivel, ¿no? Muchos libros dicen, júntate con alguien que esté al nivel que quieras estar, y eso es el Billion Dollar Mastermind, es juntarnos con los grandes, empezar a tomar decisiones como los grandes y hacernos un grupo de amigos. Para mí, esa parte de la conexión humana, que ya como adultos a veces tenemos más escasos momentos para convivir a ese nivel de intensidad, fue extraordinario. Y yo creo que además de con un grupo de socios muy poderosos, salimos con un grupo de amigos que se va a seguir consolidando con el tiempo. Entonces, pues es muy, muy padre, y son muy bienvenidos los que quieran brincar a este siguiente nivel. El próximo evento será aquí en México, así que si están interesados, pues por ahí hay un formulario en Vive las Rentas, / Billion Dollar Mastermind. Increíble, de verdad, Pablo, Eduardo, y bueno, pues creo que es algo que quien quiera justamente crecer su patrimonio puede probar. Sin duda, hay un montón de ideas que se rebotan, cosas que pues a veces uno se imagina, y es que son muchas mentes maestras, y no hablo de los que organizamos esto, no, hablo de los asistentes, porque es gente que ya hace negocios, gente que ya sabe cómo justamente obtener altas rentabilidades, y las ideas que rebotamos entre todos son extraordinarias. Pero también, por supuesto, si usted está empezando en bienes raíces, hay forma de que pueda hacerlo con, pues tenemos mucha material en la academia, mucho material gratis, masterclass gratis, y vienen un par de entrenamientos, Pablo, Mateo, sobre todo para donde les vamos a enseñar cómo obtener sus hipotecas, cómo apalancarse del dinero Use Banks Money en México, por supuesto. Cuéntanos, Pablo, ya viene un entrenamiento en diciembre muy. Sí, pues tenemos un gran entrenamiento, pero finalmente las fechas van a ser en enero. Diciembre es un mes complicado porque son 2 fines de semana, entonces van a ser los 2 fines de semana, los 2 últimos fines de semana de enero. Ahora mismo les digo las fechas, y es un entrenamiento con Ricardo Ademar, que es un inversionista, un colega nuestro, con el que hemos construido este nuevo curso que se llama La Escalera de Crecimiento Perpetuo. Ricardo Ademar tenía 11 hipotecas, ahora ya tiene 12 hipotecas, y ha creado esta escalera. A partir de cada hipoteca consigue otra propiedad, y en contra de todo lo que piensan muchas personas, pues ha utilizado el endeudamiento a su favor. Pero bueno, en el segundo bloque les contamos más detalles. Totalmente, Pablo Mateos, pues sin duda creo que vale la pena entrar ahora a www.vivelasrentas.com/academia, o seguirnos en todas las redes sociales como Vive las Rentas. Si le gustó lo que escuchó, por favor, comparta, dele like, suscríbase al podcast si está en el radio,
Vamos a volver en un momento, no le cambie. Y por supuesto también véngase al podcast. Nos encuentra en todas las plataformas como Vive de las Rentas. Si quiere seguir a Pablo Mateos, lo encuentra como Pablo Maestro de las Rentas. También gran información en su canal. Eduardo Aguilera como Eduardo Vive de las Rentas. Y su servidor Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario. Gracias, hasta la próxima. Las reglas en el arrendamiento inmobiliario cambian constantemente. Hoy, por ejemplo, es muy complicado obtener un fiador, un aval para que firme un contrato de arrendamiento. Es por eso que en Legal Global Consulting nos adaptamos a estos cambios comerciales. Por eso creamos esta nueva protección que se denomina 50-30, una protección en la que nos hacemos cargo de la administración. Es decir, tendremos la certeza mes a mes, verificaremos que tu inquilino pague la renta, pague los servicios y de esta forma, por supuesto, minimizamos el riesgo. Además, se denomina 50-30 porque tiene 30 puntos que te van a proteger, puntos contra la suplantación de persona, contra la ley antilavado, contra la ley de extinción de dominio y por supuesto con la garantía de que nuestros abogados, en caso de incumplimiento de inmediato, van a iniciar el procedimiento jurisdiccional para lanzar a los inquilinos y por supuesto para que tú puedas cobrar las rentas. Pero lo más importante es que nos hacemos cargo de todo. 50 se denomina así porque cuesta solamente el 50% de la renta. Acompáñanos en legalglobalconsulting.com, donde seguimos innovando para proteger tu patrimonio. Estamos transmitiendo para Vive de las Rentas Radio desde la Ciudad de México, para toda la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos a través de la frecuencia El Heraldo Radio. Me acompañan como siempre mis queridos amigos y coconductores de este programa, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, y como siempre le digo, además del radio, estamos también en el podcast, que si usted está escuchando el podcast, bueno, pues véngase a escuchar el programa de radio justamente todos los sábados en punto de las 4 de la tarde. Si está en el radio, véngase al podcast, puede escuchar usted toda la información de manera retroactiva. Y bueno, pues quiero compartirle hoy el tema que ya traemos para esta emisión, para este episodio, que es los fondos de inversión. Los fondos de inversión es algo que pues a lo mejor uno piensa que son pues solamente para la élite, ¿no? Para la élite de ahorradores, para los ricos. Fondos de inversión solamente aplican para quien pues tiene pues esta posibilidad de diversificar. Sin embargo, es algo no tan común en México. En países como Estados Unidos, los fondos de inversión, hay miles o millones de fondos de inversión privados, por supuesto, los hay públicos. En México, por ejemplo, lo que se podría equiparar a un fondo de inversión grande público podría ser una fibra, un fideicomiso de inversión en bienes raíces que justo captan este dinero. Entenderíamos que los fondos de inversión solamente captan dinero de las afores, dinero de los grandes, pues de los grandes tenedores de dinero, de los ahorradores, vamos. Sin embargo, la cultura cambia de un país a otro. Estuvimos Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, mis queridos amigos conductores de este programa, estuvimos el fin de semana pasado en Raleigh, en North Carolina, justamente en nuestro evento, en el $1 Billion Mastermind Latino, que por cierto fue un éxito. Ahorita platicamos nuevamente más de ello, pero caray, es un modus vivendi. Lo mismo pasa con la bolsa, ¿no? La gente en Estados Unidos invierte en la bolsa, pero cualquier persona invierte en $20, $50. A veces creemos que para invertir en este tipo de cosas se requiere mucho dinero y mucho conocimiento, lo cual pues es bastante falso. Pero Pablo, Eduardo, pues los fondos de inversión privados, por ejemplo, son un común denominador, y la manera en la que la gente va a invertir en estos fondos, pues también es muy sencilla. Por supuesto que se requiere un contrato, etcétera, y claro que hay que observar la confianza de quien está pidiendo ese dinero, pero al final me parece muy, muy importante que entendamos que el dinero parado, el dinero en el banco, el dinero guardado, a pesar de que los bancos hoy están dando buenos intereses, están pagando por esta inflación, por este aumento de la tasa de referencia, están pagando buenos números, buenos dividendos, pues eso realmente es una ganancia entre comillas, porque si me paga el banco 10%, pero la inflación es del 10%, se supone que mi dinero está blindado. No es que estés ganando dinero, acuérdate que la inflación hace que tu dinero valga menos, y por eso estos fondos de inversión ofrecen intereses más altos que los que paga el banco, pero además hay fondos de inversión mixtos o compuestos que te garantizan un interés o una rentabilidad, y luego si entras a un negocio, por ejemplo un negocio inmobiliario, puedes todavía de paso
tener una ganancia extra si el negocio salió bien. Hay algo de complejidad en entender esto, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera. ¿Cómo lo veríamos o cómo lo podríamos trasladar a nuestros radioescuchas? Sí, yo creo que yo empezaría por cómo se crearon los fondos de inversión en general. Hace, no me acuerdo bien cuándo, pero vamos, mínimo 50 años, los precios, digo, tú podías invertir en bolsa solamente comprando mínimo una acción. Entonces, ¿qué pasaba? Que las grandes empresas, pues no sé, en esa época serían Ford y este tipo de empresas industriales, el precio de la acción subía tanto que para comprar una acción pues tenías que pagar $5,000, por ejemplo, por comprar la acción. Entonces, eso dejaba fuera a mucha gente que para empezar, digamos, no tenía $5,000 para invertir en bolsa. Y además, todo tu dinero estaba en una sola compañía. Si esa compañía subía o bajaba, pues tú sufrías toda la volatilidad. Entonces, se crearon estos fondos de inversión donde tú invertías en un fondo y ese fondo era el que diversificaba en muchas acciones. De manera que el ticket mínimo para entrar al fondo a veces era, no sé, en aquella época yo creo que $100, una cosa así. Ahora los hay desde $1. Esa es la idea del fondo de inversión. Entonces está regulado por las autoridades bancarias y de la bolsa, y algunos fondos incluso cotizan en bolsa. O sea, el propio fondo cotiza en bolsa con las acciones que tiene dentro de su panza, digamos. Y bueno, luego se diversificaron y ya no solo fue invertir en acciones, sino en otros vehículos de inversión, como por ejemplo bienes raíces, y hace unos 30 años se formaron los REITs, que son los fondos de inversión en bienes raíces en Estados Unidos, y el equivalente en México se llaman FIBRAs. Y ese es un tema que hemos hablado alguna vez en este programa, pero es un ejemplo de cómo democratizar la inversión con tickets pequeños y con diversificación en muchos vehículos, y en el caso de las fibras, pues no solo un edificio, sino a lo largo de edificios en todo un portafolio. Esa sería un poco la idea de los fondos de inversión. Yo creo que tienes que, para cualquier inversión, tienes que partir de cuál es tu perfil de inversionista, ¿no? Y cuando hablamos de perfil de inversionista parece algo abstracto y parece que algo que solo los financieros puedan definir, pero no, tiene que ver mucho con nuestra personalidad, es decir, qué nivel de involucramiento queremos tener en un proyecto, o qué nivel de riesgo, o preferimos que el dinero esté más seguro. Y creo que en ese sentido hay una gran diversidad de opciones, ¿no? Desde una fibra o un syndication en Estados Unidos, en donde podría ser que tu dinero pudiera estar distribuido dentro de varios proyectos o dentro de varias propiedades, ¿no? Por supuesto, manejadas por expertos que van a hacer algo con ellas, ¿no? O a desarrollarlas, o a comprarlas, remodelarlas y luego venderlas, o a comprarlas, remodelarlas y rentarlas, dependiendo del modelo. Cuando tu dinero está dividido en varios proyectos, pues puede ser que en algún momento algunos tengan una proyección mayor a la esperada, otros menor, y al final va a tener un estándar. Hay otras personas que les gusta involucrarse más, ¿no? Que quieren ver un deal en particular, que creen que invertir en tal zona es una muy buena apuesta, y entonces ahí va como esa apuesta. Normalmente ese tipo de fondos pueden tener una salida mucho más alta. ¿Por qué? Pues porque estás entrando en un mercado de especulación en donde puede tener una gran ganancia. Y por supuesto, pues tiene más riesgo porque tu dinero está enfocado en uno solo. Sin embargo, la salida que puedes tener, pues puede ser infinitamente mayor del otro que está basado en un portafolio. Y finalmente, hay fondos para todos. Ya hablaba Pablo de esta modalidad del crowdfunding que ha revolucionado el acceso a la mayor parte de la población. A un crowdfunding puedes invertir, no sé, desde 100, 500, 1,000 pesos, y puedes ir invirtiendo en diferentes proyectos e ir viendo en un tablero al estilo juego cómo van tus inversiones por los proyectos. Y eso está muy padre porque es empezar, es tener esa accesibilidad a empezar a mover tu dinero. Y en Vive las Rentas les tenemos una gran sorpresa, porque es muy probable que a finales de este año lancemos
un crowdfunding en España, que basado en Vive Rent Investing, nuestra empresa española, que va a permitir justamente eso, invertir en proyectos en todos lugares donde Vive las Rentas tiene proyectos, Estados Unidos, España, México, Colombia, y esos proyectos vas a poder invertir donde tú quieras, de manera tokenizada. ¿Qué es una tokenización? Es poder usar el blockchain. Ustedes saben cómo funciona esta tecnología en donde algo lo puedes determinar a quién pertenece basado en una cadena completamente inhackeable, ¿no? Y en donde puedes distribuir a partir de tokens la propiedad de esa inversión, ¿no? Entonces va a ser algo bien interesante, algo muy novedoso. Recuerden que nosotros siempre tratamos de estar a la vanguardia y siempre tratando de democratizar la inversión inmobiliaria, así que esperen noticias, y si alguien quiere saber más, mándeme un mensaje a Eduardo Vive las Rentas y con gusto vamos calentando motores para el nuevo crowdfunding de Vive las Rentas. Sí, ese es el lado del crowdfunding, de esta manera de financiar en la multitud, eso significa crowd, y en lugar de, pues antes era complicado, ¿no? Digamos, pedir un préstamo a un banco, incluso para préstamos personales, ¿no? Hay gente humilde, por ejemplo, que le ha costado mucho conseguir un préstamo de 10,000 pesos, vamos a decir, incluso para un negocio, ¿no? Y han surgido estas plataformas que te prestan desde 1,000 pesos, yo creo, de crowdfunding, reguladas ahora por la ley FinTech en el caso de México, que es líder, por cierto, México. El otro día Luis entrevistaba al presidente de la Asociación de FinTechs en México, y él va por distintos países de Latinoamérica asesorándoles para crear sus propias leyes de FinTechs. Entonces, bueno, este movimiento de las crowdfunding, como dijo Eduardo, se basan en tecnología blockchain, por un lado, y por otro lado ponen en contacto al que solicita dinero con el que presta dinero, y solo se llevan un pequeño fee, un honorario por la transacción, y no un margen enorme como se llevaban antes los bancos, ¿no? Por ejemplo, si tú pides prestado dinero al 15%, el que está poniendo el dinero para obtener un rendimiento también le da el 15%, y solamente la plataforma se lleva una pequeña diferencia. Esas son las plataformas de crowdfunding para levantar dinero para préstamos, pero hay otras que son para levantar dinero para quedarte, ¿no? Por ejemplo, para invertir en una plataforma para invertir en bien raíz, donde tú tienes un token, normalmente es un ticket, un trozo, digamos, del bien raíz a través de un vehículo legal, y puedes invertir desde montos muy pequeños. Hacia allá vamos nosotros. Y bueno, el otro sector, que es el de las fibras, está mucho más regulado porque cotiza en bolsa, ¿no? Básicamente lo que estás comprando son acciones de un Totalmente. fondo de inversión. Perdón, Pablo, antes de ir a las fibras para desmenuzarlo, primero recordar que en México tenemos primero pues es reciente esta parte del crowdfunding. Tenemos estas plataformas de fondo colectivo que se empezaron a formar hace 6 años, 7 años más o menos, y que, bueno, tenemos una buena referencia respecto de otros países que, por supuesto, van más adelantados, pero otros que no van tan adelantados. Por ejemplo, nosotros tenemos una reforma, más bien una nueva ley FinTech que entró en vigor en 2018, hace apenas 4 años, y algunas licencias apenas se están dando en el pasado 2020. En el pasado 2020 fue cuando se dieron las primeras licencias que están totalmente reguladas por esta, digamos, ley FinTech. Bueno, no digamos, es una ley FinTech que ya está en todo su esplendor, y que, pues bueno, tenemos mucho adelanto respecto de otros países, pero también hay otros países que ya tienen haciendo esto del crowdfunding o el fondo colectivo, como Estados Unidos o muchos países europeos, pues más de 2 décadas. Lo mismo las fibras, ¿no? Las fibras, hay países que no tienen idea qué es una fibra, ¿no? O qué es el equivalente a sus fideicomisos o trust, y que otra vez en vivelasrentas.com hemos innovado, porque digo, no es que nosotros seamos una fibra, pero muchos de nuestros edificios están en un fideicomiso, están dentro de un fideicomiso, y este fideicomiso pues hace las veces de una fibra, aunque no podemos tener ese nombre porque no tenemos la misma regulación. Sin embargo, pues al final hay un fiduciario y se parece la forma en la que invierten las personas. En fin, creo que es algo que al ser tan nuevo, a veces por eso es tan desconocido, ¿no? Pero te da toda la seguridad. Los crowdfunding ahora y las fibras en México
están regulados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, cual si fuera un banco, como los bancos también están regulados por esta misma institución gubernamental que justo supervisa, regula y protege al usuario. Entonces, la Conducef, por ejemplo, también que es esta especie de Profeco para los bancos, también interviene cuando alguien, por ejemplo, alguna de estas plataformas fintech o plataformas de crowdfunding, pues no cumplen. Entonces, eso le da mucha seguridad a los usuarios y pues los fondos de inversión también son muy buenos, que sería el fondo de inversión privado. Hay que ver con quién lo haces, hay que ver el documento, hay que ver el papelito. Y ya decía yo, ¿no? Y reitero, creo que en Estados Unidos van mucho más adelantados que nosotros. Pero hablemos, como bien decías, Pablo Mateos, de las fibras. Cuéntanos, pues, ¿cuál sería la diferencia? Sí, exacto. Bueno, las fibras también es un fideicomiso, de hecho así se llama, fideicomiso de inversión en bienes raíces, y son propiedades que están en un fideicomiso y tú lo que inviertes es en un fondo de inversión en donde están esas propiedades, digamos, ese fideicomiso. Y ese fideicomiso está, por decirlo con algunas palabras, partido en trozos en acciones que cotizan en bolsa. Entonces, pues bueno, por un lado, tiene la seguridad de la regulación bursátil, en el caso mexicano, ¿no? Por la CNMV, y la liquidez de que cuando tú quieras vender tus acciones, pues vas a esa bolsa. Normalmente las fibras tienen poco volumen, o sea, incluso hay días donde no hay ninguna transacción de compra o venta de alguna fibra. Pero si tú quieres vender en un aprieto, pues tiene liquidez, tiene esas ventajas. Pero la desventaja es que el valor, aunque sea un bien raíz lo que hay detrás, el valor de esa acción, de la fibra, fluctúa con el mercado. O sea, si está cayendo toda la bolsa, pues también va a caer la fibra, aunque vaya bien la empresa que le vaya detrás, y tiene fluctuación. Entonces, esa fluctuación pues hace que tu activo a veces pueda perder valor y que no refleje directamente el aumento de valor o la plusvalía del bien raíz, porque la bolsa lo trata más como un negocio. Y las fibras que hay en México, por ahora creo que todas son comerciales, o sea, son para las fibras están invertidas en bienes raíces industriales, comerciales, centros comerciales, locales, bodegas, etcétera, incluso aeropuertos. Bueno, hay una fibra hotel para hoteles, pero vamos, digamos, todo es comercial. Hay un bien raíz, pero encima o dentro tiene un negocio. Entonces tú estás invirtiendo en las dos cosas, en el bien raíz y en el negocio, y por eso hay mucha fluctuación. Algún día saldrán las fibras residenciales que tendrán un rendimiento menor, digamos, al comercial, pero muchísima más fiabilidad, y estarás apostando también por la plusvalía del bien raíz. Pero bueno, pues es un balance, ¿no? Entre liquidez, que es la que te da el mercado bursátil, y la fluctuación del valor, que eso también te lo da la bolsa. Yo quiero resaltar algo acerca de las ventajas de invertir con los fideicomisos de Vive las Rentas, porque a diferencia de una fibra pública donde estás invirtiendo basado en el rendimiento que ésta te puede dar, tú estás invirtiendo en equity, es decir, tú eres el dueño de la propiedad, y eso es un cambio de juego completamente diferente a cualquier otra inversión, porque si algo hemos tratado de educar desde Vive las Rentas es que tienes que ser dueño de la propiedad para poder recibir la plusvalía. Cuando tu inversión está desligada a la plusvalía, pues estás perdiendo un montón de factores agregados ligados a la plusvalía. Cuando tu inversión está ligada a la propiedad, tu inversión va tomando valor cada año y cada año. Cada año va jugando a tu favor, porque los inmuebles ocurren dos cosas. Cada año se actualiza el precio de los inmuebles y cada año se actualiza la rentabilidad. Y algunas personas que están, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa, tienen un poco más de precaución porque conocen estos eventos cíclicos de plusvalías y minusvalías dependiendo, ¿no? Las propiedades llegan a un determinado momento, suben y luego empiezan a bajar y son como procesos cíclicos. Cosa diferente a las rentas, que las rentas normalmente siempre la demanda va en aumento y por lo tanto las rentas también van en aumento y va mejorando la rentabilidad. Pero en México no tengo memoria, digo, exceptuando en algunos momentos críticos en Ciudad de México, cuando ha habido algún temblor o algún terremoto y entonces
por algún tiempo corto ha habido algunas minusvalías. En general, en México, siempre, cada año, las propiedades aumentan de valor y a un promedio bastante interesante. Es probable que causa de esa plusvalía es que sea tan difícil conseguir en un inmueble tradicional una buena rentabilidad, porque dado que los precios siempre van aumentando y probablemente a una tasa mayor que las rentas, la rentabilidad se ha quedado disminuida, exceptuando en las propiedades de Vive de las rentas con toda esta parte smart que tienen para tener una buena rentabilidad. Pero en México nunca una propiedad va a bajar de valor si has sabido invertir en un buen lugar. ¿Qué opinas, Luis, Pablo? ¿Qué opinan acerca de esta plusvalía sostenida en México? Sí, o sea, la plusvalía tiene varios factores, o sea, la plusvalía de los bienes inmuebles. El principal es la inflación, digamos, en general, la inflación, y ahora que tenemos inflación alta, lo que hace es como una marea que sube a todos los barcos a la vez, ¿no? Entonces, todas las propiedades como mínimo suben la inflación. Eso, digamos, sería en todo el país. Pero en ciertas zonas, pues la plusvalía es mucho mayor a la inflación porque la zona va más rápido, digamos, que el resto del país, va más rápido en desarrollo, en infraestructura, en atracción de población, en empleos, en atractores, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo en Tulum, siempre decimos que en Tulum en 3 meses ocurre lo mismo que en una ciudad del interior de México en 2 o 3 años, ¿no? Porque va muy rápido. Es increíble. Por eso la plusvalía es superior al 15% más anualmente. No, hombre, a ver, Tulum ha tenido sus plusvalías sostenidas del 17% de 2015 a 2019, 2020, pero de 2020 a la fecha se ha duplicado, estamos en el 30%. Yo ahora mismo estoy en Tulum y de verdad que, digo, había venido hace 2 meses, pero es increíble que en 2 meses tenemos, y voy a hablar de marcas, tenemos un Carl's Jr., un Sushito, una tienda Liverpool, algo que no teníamos hace, por supuesto, 2 meses, ¿no? Como decía, cada 2 meses van cambiando el panorama urbano, los nuevos edificios, y hay un boom increíble porque además Tulum está flanqueado por las 2 megaobras de este gobierno. Uno será el aeropuerto de Tulum, que está pues hacia Felipe Carrillo Puerto, y el otro es el Tren Maya, que la estación estará entrando de la carretera de Cancún hacia Tulum. Entonces, pues esto hace que vaya a ser una plusvalía tremenda. Pero tienes razón, Eduardo, yo coincido. La plusvalía en general en México ha sido muy buena. Yo nunca he visto, tengo 15 años en mi empresa, en Legal Global Consulting, haciendo cálculos de impuestos sobre la renta, ayudando a las personas a que calculen sus impuestos, y nunca he visto una propiedad que haya tenido minusvalía. A ver, claro que hay minusvalía, claro que existe, si me ponen un basurero enfrente, si se pone la zona con mucho crimen, claro que existe, pero en general no es así. En general, yo he visto terrenos que se han comprado en 20, en 30 pesos y hoy valen 5, 7, 10, 20 millones, o sea, plusvalías que si hacemos la ecuación, de verdad, ese 10% del que hablamos, ese 30% del que hablamos es nada. O sea, dinero que se ha ido al 1000X, al 100X. Es increíble. Claro, al paso de 20, 30 años, 40 años, alguien me dirá, bueno, le quitamos los ceros, los 3 ceros del 94. Bueno, quitémoslos, y aún así hay plusvalías en tremendas en el transcurso del tiempo. Gente que compró ser lo que antes estaba fuera de las ciudades, que hoy está dentro de las ciudades, y es ahí donde hay que poner el ojo. Claro que se puede invertir en lugares donde las plusvalías son mucho mayores, porque si hacemos un análisis hacia dónde va la ciudad, y es que eso es lo que hacemos en Vive las Rentas. Decía Eduardo, bueno, es que en Vive las Rentas tenemos mayores plusvalías. Claro, porque sabemos dónde, ¿no? Ejemplo, la colonia Panamericana, ya sabíamos que era la especie de Condesa Roma, que esto en Guadalajara, y recientemente este año fue nombrada como la colonia más trendy, la mejor colonia de todo el mundo, compitiendo con barrios en Holanda y en Londres y tal, y pues gana esta colonia Panamericana para pues la atracción de estos nómadas digitales. Entonces, claro que haciendo un análisis objetivo, pragmático, se puede ver dónde va la plusvalía, y ese es el éxito al final de los fondos de inversión que invierten en bienes raíces, de las fibras en la bolsa que invierten en bienes raíces, a diferencia de otras empresas, porque como siempre lo digo, si alguien que hace autos de repente quiebra, pues bueno, lo que van a quedar van a ser las máquinas, que tendrán un valor a lo mejor al fierro viejo, pero sin duda quien invierte en bienes raíces, o en empresas que invierten en bienes raíces, siempre van a tener el respaldo de los ladrillos, y los ladrillos
ahí están y van teniendo valor. Así es de que, bueno, pues invertir en bienes raíces, en fondos de inversión, claro que se puede. Si ustedes quieren invertir, por supuesto, vale la pena hacerlo en Vive las Rentas. Y nosotros también tenemos por ahí, ya daba Eduardo la noticia, el crowdfunding que tendremos en España, pero también pueden invertir en nuestro fondo de inversión. Mándenos más un mensaje, siempre nos encuentra en todas las redes sociales como Vive de las Rentas, Facebook, Twitter, Instagram. Si nos quiere mandar un mensaje también, vivedelasrentas.com. Y pues Pablo Mateos, rápidamente tenemos 2 fechas para este extraordinario entrenamiento para empezar el año a tope. Sí, el primer entrenamiento que tendremos en 2023 se llama Escalera Perpetua de Crecimiento y es el 14 y 21 de enero. 2 sábados porque ahí va a haber una serie de tareas entre un sábado y otro por Ricardo Ademar, el hombre de las 12 hipotecas. No se lo pierdan. Y si se inscriben antes del 21 de diciembre, que será nuestro último día hábil del año, tenemos un gran descuento para ustedes. Así que empiecen el año con subiendo esta escalera de crecimiento. A tope se puede esta escalera de crecimiento, lo ha vivido Ricardo Ademar, lo ha vivido Eduardo Aguilera, Pablo Mateos, lo hemos vivido y se lo queremos compartir, lo que hacemos siempre en la Academia de Vive las Rentas. Oiga, si le gusta lo que está escuchando, por favor, comparta. Tenemos todos los episodios de manera retroactiva. Puede usted escucharlos en todas las plataformas de podcast y también recuerde que tenemos una cita todos los sábados en punto de las 4 de la tarde en el programa a través de la frecuencia del Heraldo Radio. Le agradezco a Eduardo Aguilera, Pablo Mateos, mis queridos amigos y conductores, pues este gran programa. También le agradezco a usted el favor de su atención. Recuerde que estamos siempre buscando poner nuestro granito de arena para que todos vivamos de las rentas. Esto fue Mundo Inmobiliario. Vive de las rentas.